A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab. Bienvenidos. Gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La tormenta perfecta. Blake Morrison había construido su vida sobre la precisión y el control. A los 42 años, era dueño de una exitosa empresa de consultoría de seguridad que se especializaba en proteger a los ejecutivos corporativos de amenazas que nunca veían venir. Sus ojos color gris acero habían visto combate en Afganistán, presenciado traiciones en salas de juntas y ahora observaban a su hija de 15 años, Lucy, dormir inquieta en su cama de hospital. Las máquinas emitían pitidos constantes alrededor de su pálida figura, monitoreando signos vitales que habían estado decayendo durante 3 semanas. Lo que comenzó como fatiga y dolores de cabeza se había convertido en algo que los médicos no pudieron diagnosticar de inmediato. Blake apenas había salido del hospital, sobreviviendo a base de café y determinación, mientras que su esposa, Holly, hacía apariciones periódicas entre lo que ella afirmaba eran obligaciones laborales. Holly Morrison había sido una vez el ancla en el mundo turbulento de Blake. Se habían conocido hace 12 años cuando ella era enfermera en el hospital de veteranos donde Blake se recuperaba de las lesiones de su último despliegue. Ella había sido paciente con sus pesadillas, comprensiva con su necesidad de orden y le había dado a Lucy, lo único puro en su vida. Pero últimamente, algo había cambiado. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes que ocultaba rápidamente. Sus turnos en la clínica privada se alargaban y su tacto se había vuelto frío. Señor Morrison, se acercó la doctora Angela Reeves con una expresión de preocupación. Necesito discutir los últimos resultados de las pruebas de Lucy. Blake se enderezó en su silla. Su porte militar era automático. ¿Qué encontraron? Sus síntomas son consistentes con la exposición crónica a un tipo específico de toxina, algo que causaría estrés orgánico gradual e impacto neurológico. Estamos realizando pruebas más especializadas, pero necesito preguntar, ¿ha estado tomando Lucy algún medicamento nuevo, suplementos, algo inusual en su dieta o entorno? Blake apretó la mandíbula. Nada. Ha estado sana toda su vida. Esto surgió de la nada. La DRA. Reeves asintió con gravedad. Señor Morrison, este tipo de envenenamiento rara vez es accidental. Estoy obligada a informar esto a las autoridades como un posible caso de daño deliberado. Las palabras golpearon a Blake como un disparo de francotirador. Alguien había estado envenenando a su hija. Su mente inmediatamente comenzó a catalogar posibilidades, amenazas, enemigos, pero en su corazón se estaba formando una sospecha más oscura. Holly llegó 2 horas después, su uniforme de diseño impecable a pesar de supuestamente venir de una larga cirugía. ¿Cómo está?, preguntó, apenas mirando a Lucy antes de revisar su teléfono. Los médicos creen que alguien la ha estado envenenando, dijo Blake en voz baja, observando la reacción de Holly. Solo por un momento, una fracción de segundo, un observador entrenado como Blake no se lo perdería. El rostro de Holly quedó completamente en blanco. Luego jadeó dramáticamente. ¿Envenenamiento? Eso es imposible. ¿Quién querría lastimar a nuestra bebé? Blake no dijo nada, pero archivó esa microexpresión. En su línea de trabajo, había aprendido que los culpables siempre se revelan en ese primer momento desprevenido. Capítulo 2. El ultimátum. 3 días después, la condición de Lucy se estabilizó, pero seguía siendo crítica. Blake había estado manteniendo una vigilia, coordinando tanto con el equipo médico como con la investigación policial que ahora estaba en marcha. La detective Rita Campos había estado haciendo preguntas puntuales sobre la dinámica del hogar, el acceso a alimentos y bebidas y los posibles sospechosos. Blake estaba revisando las imágenes de seguridad de las cámaras de su casa cuando sonó su teléfono. La foto de contacto de Holly, una foto de su boda donde se veía radiante, llenó la pantalla. Blake, necesitas venir a la fiesta de cumpleaños de mi papá ahora mismo. La voz de Holly era aguda, urgente. Asegúrate de usar tu mejor traje. Blake levantó la vista hacia la forma inconsciente de Lucy, su rostro demacrado y pálido. No puedo, Holly. Este no es el momento. Nuestra hija se está muriendo. Si no vienes, me quedaré con todo en el divorcio. La línea se cortó. Blake miró el teléfono, una fría furia creciendo en su pecho. Su hija estaba luchando por su vida y Holly estaba preocupada por una fiesta de cumpleaños, amenazando con el divorcio. Bloqueó su número y volvió su atención a Lucy. Pero a medida que avanzaba la noche, las piezas comenzaron a encajar con terrible claridad.
Blake volvió a mostrar las imágenes de seguridad del hogar, esta vez centrándose en los movimientos de Holly durante el último mes. La vio preparando los batidos de desayuno de Lucy, los que había insistido en que ayudarían a Lucy a mantener la energía para su exigente horario escolar. La vio estar inusualmente atenta al régimen de vitaminas de Lucy, manejando personalmente todos sus suplementos. Entonces Blake notó algo más en las imágenes, un hombre entrando a su casa cuando Blake estaba en el trabajo. El mismo hombre apareció varias veces durante varias semanas, siempre cuando Lucy estaba a la escuela y Blake estaba fuera. Blake mejoró la imagen y su sangre se heló. Troy Brennan, el exnovio de Holly de la escuela de enfermería, el que había sido expulsado del programa por robar medicamentos, el que Holly afirmaba que nunca volvía a hablar. El teléfono de Blake vibró con un número bloqueado. Papá. La voz de Lucy era débil pero lúcida, por primera vez en días. Me estoy muriendo. Estoy aquí, cariño. Blake tomó su mano suavemente. Los ojos de Lucy se llenaron de lágrimas. Papá, me estoy muriendo por culpa de mamá. Se detuvo, el miedo cruzó sus rasgos. Está bien, Lucy, puedes contarme cualquier cosa. Ella ha estado poniendo algo en mis batidos. Dijo que eran vitaminas especiales para ayudarme a perder peso para las porristas, pero me hicieron sentir enferma. Y hay un hombre que viene a la casa. Discuten mucho sobre mí. Mamá dijo, ella dijo, si algo me pasara, estarías demasiado afligido para pelear el divorcio, y ella y Troy finalmente podrían estar juntos. El mundo de Blake se inclinó. Su esposa no solo había estado engañándolo, había estado envenenando sistemáticamente a su hija como parte de un plan retorcido para destruirlo emocionalmente antes de tomar la mitad de sus bienes. La frialdad que había hecho a Blake efectivo en el combate, en los negocios, en todos los desafíos que había enfrentado, ahora se cristalizaba en algo mucho más peligroso. Lucy, necesito que me escuches con mucha atención, dijo Blake, con la voz mortalmente tranquila. Vas a mejorar. Te lo prometo, y me aseguraré de que nadie te vuelva a lastimar. Mientras Lucy volvía a dormirse, Blake comenzó a hacer llamadas, no a abogados ni a la policía, querrían pruebas, debido proceso, justicia. Blake quería algo mucho más inmediato y permanente. Capítulo 3. La revelación. Blake pasó la noche planeando mientras mantenía su vigilia. Al amanecer, tenía una imagen completa de la relación de Holly y Troy, su situación financiera y sus planes. Su entrenamiento militar y la recopilación de inteligencia le sirvieron bien. La gente deja huellas digitales en todas partes y sabes cómo buscar. Troy Brennan era exactamente el tipo de hombre que Blake esperaba. Desempleado, viviendo de novias, con una serie de relaciones fallidas marcadas por la manipulación financiera. Le había estado alimentando a Holly la fantasía de comenzar de nuevo en algún lugar cálido con el dinero del acuerdo del divorcio. Lo que no le había dicho a Holly era que les debía una cantidad significativa de dinero a algunas personas muy peligrosas, del tipo que no aceptaba planes de pago. La DRA. Greaves confirmó que Lucy estaba respondiendo al tratamiento ahora que se había eliminado la fuente de toxicidad. El compuesto específico encontrado en su sistema era un medicamento veterinario que causaba estrés orgánico gradual, algo que sería casi imposible de rastrear si la víctima hubiera muerto. Era sofisticado, deliberado y absolutamente despiadado. Sonó el teléfono de Blake, otro número bloqueado. Papá, la voz de Lucy era más fuerte hoy. ¿Cómo te sientes, cariño? Mejor, papá. Escuché a mamá hablando con ese hombre ayer cuando pensó que estaba dormida. Dijo que el dinero del seguro por mi muerte sería suficiente para desaparecer para siempre. Dijo que probablemente te suicidarías por la culpa, y luego ella heredaría todo de todos modos. Blake cerró los ojos, la pieza final encajó en su lugar. Holly no solo había estado dispuesta a asesinar a su hija por libertad y dinero, ella había contado con la destrucción de Blake también. Había calculado que perder a Lucy lo destrozaría por completo. Estaba equivocada. Iba a convertirlo en algo mucho más peligroso. Lucy, quiero que sepas algo, tu madre nunca volverá a hacerte daño. Pero necesito que me ayudes a asegurarme de eso. ¿Puedes hacer algo por mí? Cuando Holly finalmente regresó al hospital esa tarde, encontró a Blake esperando con flores y una expresión de derrota que nunca antes había visto. Holly, siento haber colgado ayer. Tienes razón, tenemos que hablar sobre nuestro futuro, sobre el futuro de Lucy. Su voz estaba quebrada, agotada. Lo que quieras, ya no puedo luchar. Los ojos de Holly se iluminaron con una satisfacción que no pudo ocultar del todo. Blake, me alegro de que seas razonable. Sé que esto es difícil, pero a veces las personas se distancian. A veces el amor no es suficiente. Lo entiendo.
Le pedí a mi abogado que redactara documentos que te den todo lo que quieres. La casa, la mitad del negocio, la custodia total de Lucy cuando se recupere. Yo solo, no puedo soportar el estrés de pelear mientras ella está enferma. Eso es muy maduro de tu parte, dijo Holly, ya calculando su ganancia inesperada. Creo que esto es lo mejor para todos. Blake asintió con tristeza. Solo hay una cosa que necesito manejar primero, una obligación comercial de la que no puedo salir. Después de eso, soy todo tuyo. Holly sonrió y le besó la mejilla, el beso de Judith que selló su destino. Lo que Holly no sabía era que Blake había pasado la mañana, no con abogados, sino con profesionales muy diferentes, del tipo que le debía favores de sus días en el ejército, del tipo que entendía que algunos problemas requerían soluciones permanentes. La guerra había comenzado y Blake Morrison nunca había perdido una guerra. Capítulo 4. Los antecedentes del cazador. 24 horas después, Blake estaba sentado en su oficina del centro mientras la lluvia caía por las ventanas. Su empresa de consultoría de seguridad ocupaba todo el piso 15 de una torre de acero y vidrio, completa con equipos de vigilancia de última generación y un equipo de ex especialistas militares. Lo que sus clientes no sabían era que la verdadera experiencia de Blake iba mucho más allá de la protección corporativa. En Afganistán, el sargento Blake Morrison había formado parte de una unidad especializada que manejaba problemas que el ejército regular no podía tocar. Extracción de rehenes, reconocimiento profundo y lo que el Pentágono llamaba eufemísticamente misiones de acción directa. Blake había sido el cazador que rastreaba objetivos de alto valor a través de montañas y ciudades, aprendiendo sus patrones, sus debilidades, sus puntos de presión antes de moverse para matar. Después de su baja, Blake había canalizado esas habilidades para construir un imperio. Morrison Security no solo protegía a los ejecutivos, neutralizaba las amenazas antes de que se materializaran. Espionaje industrial, sabotaje corporativo, adquisiciones hostiles. Blake los vio venir a todos y los detuvo en seco. Su reputación de ser absolutamente despiadado en la protección de sus clientes lo había hecho rico y temido en igual medida. Pero la habilidad más peligrosa de Blake no era su entrenamiento táctico o su perspicacia para los negocios. Era su capacidad de parecer completamente ordinario mientras planeaba cosas extraordinarias. Los vecinos veían a un padre devoto. Los clientes veían a un profesional consumado. Incluso Holly había visto solo lo que Blake le permitía ver, hasta que decidió destruir todo lo que le importaba. Su asistente, Katie Valdez, llamó y entró. Katie era una exoficial de inteligencia del ejército que había servido a las órdenes de Blake en Kandahar. Era una de las pocas personas que realmente entendía de lo que Blake era capaz. Cuando alguien amenazó a su familia. Los paquetes de vigilancia están en su lugar, informó Katie. Audio y vídeo completos de ambos objetivos, registros financieros, comunicaciones, patrones de viaje, todo lo que solicitó. Blake asintió, estudiando los archivos esparcidos por su escritorio. ¿Qué pasa con la situación de la deuda de Troy? Peor de lo que pensábamos. Le debe a la organización de Vincent Carrera alrededor de $80,000. Han sido pacientes porque pensaron que Holly era una mina de oro, pero la paciencia se está agotando. Se dice que planean dar un ejemplo pronto. Vincent Carrera dirigía la empresa criminal más eficiente de la ciudad, no llamativa como las películas, sino mortalmente efectiva, el tipo de organización que hacía desaparecer a la gente sin dejar rastro. Blake había hecho negocios con ellos antes, brindando consultoría de seguridad cuando sus frentes legítimos necesitaban protección de la competencia. Cronología. La gente de Carrera se muda esta noche. Llevarán a Troy para una conversación sobre planes de pago. Blake sonrió fríamente. Qué desafortunado sería, terrible, si Troy no estuviera disponible para esa conversación. Katie arqueó una ceja. Señor, Troy Brennan va a tener una semana muy mala, una que termina con él deseando nunca haber escuchado el nombre Morrison. El teléfono de Blake vibró con un mensaje de texto de Holly. Cena esta noche. Deberíamos celebrar nuestro nuevo comienzo. Él respondió. Estoy deseando que llegue. Lo que Holly no se daba cuenta era que Blake había estado rastreando cada uno de sus movimientos, grabando cada una de sus conversaciones con Troy, construyendo una imagen completa de su traición. La cena de esta noche sería el comienzo de su obra maestra. Una venganza tan completa y devastadora que serviría como advertencia para cualquiera que alguna vez considerara amenazar a su familia nuevamente. Blake había aprendido en el ejército que las operaciones más efectivas eran aquellas en las que el enemigo se destruía a sí mismo.
No necesitaba apretar el gatillo si podía manipularlos para que cayeran por un precipicio, y Blake Morrison había encontrado el precipicio perfecto. Capítulo 5. Los titanes de la red. El restaurante que Holly había elegido era caro e íntimo, exactamente el tipo de lugar al que alguien iría para celebrar una victoria. Blake llegó primero, vistiendo el traje color carbón que ella había pedido específicamente, y esperó en su mesa habitual. Para cualquier observador, parecía un hombre resignado a su destino. Holly entró como una mujer renacida, con el cabello perfectamente peinado, con un vestido rojo que Blake le había comprado para su aniversario. Lo besó cálidamente y se sentó, prácticamente brillando de satisfacción. «Te ves hermosa», dijo Blake, lo decía en serio. Holly siempre había sido impresionante. Es lo que primero le llamó la atención hace años. Hizo que su traición fuera mucho más amarga. «Gracias. Siento que finalmente estamos siendo honestos el uno con el otro», dijo Holly, pidiendo vino. «Sé que esto es difícil, pero creo que estamos haciendo lo correcto». Blake asintió con tristeza. «He estado pensando en lo que dijiste sobre distanciarnos. Tal vez estaba demasiado concentrado en el trabajo, en mantener a la familia. Tal vez me perdí las señales de que necesitabas algo diferente». «Oh, Blake», Holly cruzó la mesa, interpretando el papel de la comprensiva ex-esposa a la perfección. «No se trata de lo que hiciste mal. A veces la gente solo quiere cosas diferentes, como lo que Troy ofrece, que yo no podía». La mano de Holly se congeló en su copa de vino. Blake había hablado con tanta naturalidad, que le tomó un momento procesar lo que había dicho. «Yo, ¿qué quieres decir?» Blake sacó su teléfono y le mostró una foto, Troy entrando a su casa hace 3 semanas mientras Lucy estaba en la escuela. «Quiero decir, tu novio, Holly, el que ha estado planeando el asesinato de nuestra hija contigo». El color se desvaneció del rostro de Holly. A su alrededor, el restaurante continuó con su elegante bullicio, ajeno a la conversación de vida o muerte que estaba ocurriendo en la mesa 12. «Blake, ¿puedo explicarlo?» «No es necesario. Sé de los medicamentos veterinarios. Sé de las deudas de juego de Troy. Sé de tu plan para cobrar el seguro de vida de Lucy y mi patrimonio después de que el dolor me llevara al suicidio». La voz de Blake seguía siendo conversacional, casi amistosa. «Lo que quiero saber es esto. ¿La amaste alguna vez? Aunque sea un poco». La boca de Holly se abrió y cerró sin sonido. Finalmente, susurró. «¿Cuánto tiempo has sabido?» «Lo suficiente para asegurarme de que nunca vuelvas a lastimar a nadie». Los ojos de Holly se dirigieron hacia la salida del restaurante, pero Blake extendió la mano y le tomó la mano suavemente. Para cualquiera que observara, parecía romántico. En realidad, su agarre era como una trampa de acero. «Ni siquiera pienses en correr, Holly. En este momento, Troy está teniendo una conversación muy interesante con algunos socios de Vincent Carrera. Parece que alguien les avisó anónimamente dónde encontrarlo esta noche. Alguien también les proporcionó registros financieros detallados que muestran que Troy ha estado usando su dinero para comprar medicamentos veterinarios y planear esquemas de fraude de seguros». «¿Estás mintiendo?» Blake le mostró su teléfono de nuevo. Esta vez era una transmisión de vídeo en vivo desde el apartamento de Troy. 3 hombres corpulentos con traje estaban destruyendo sistemáticamente el lugar mientras Troy se encogía de miedo en la esquina, sangrando por la nariz. A la gente de Vincent no le gusta que la usen, Holly. Especialmente no les gusta cuando los delincuentes de poca monta intentan implicarlos en planes de asesinato de niños. Troy está tratando de explicar que todo fue idea tuya, pero no están muy interesados en sus explicaciones. Holly miró la pantalla con horror mientras uno de los hombres agarraba a Troy por el cuello y comenzaba a hacerle preguntas que Blake no podía escuchar, pero que podía imaginar fácilmente. «¿Qué quieres?», susurró Holly. Blake se recostó en su silla, completamente relajado. «Quiero que entiendas algo muy importante. Intentaste asesinar a mi hija. Intentaste destruir mi vida. Pensaste que podías manipularme, usar mi amor contra mí y alejarte rico y libre». Se inclinó un poco hacia adelante. Su voz bajó hasta apenas un susurro. «Pensaste mal». Capítulo 6. La primera trampa salta. Blake vio la cara de Holly pasar por el miedo, la negación y el cálculo desesperado. Todavía estaba buscando un ángulo, todavía creyendo que podía manipular su salida de la situación. Era casi admirable, de una manera psicópata. «Blake, por favor», comenzó, cambiando la voz que había usado cuando se conocieron. Suave, vulnerable, cariñosa. «Cometí errores. Troy me confundió, me hizo pensar cosas que no eran ciertas, pero nunca quise lastimar a Lucy. Tienes que creerme. En realidad,
No lo hago. Blake le hizo señas al camarero para que le trajera la cuenta. Lo que tengo es una grabación tuya diciéndole a Troy que verme llorar sería una deliciosa venganza por todos los años que te sentiste ignorada. Tengo un vídeo tuyo investigando pólizas de seguro de vida para nuestra hija. Tengo documentación de cada dosis de veneno que le diste. La actuación de Holly se quebró. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Desaparecer. Nunca me volverás a ver. Demasiado tarde para eso. Verás, Holly, he aprendido algo interesante sobre la venganza. El mejor tipo no es rápido, es minucioso. Es el tipo que sigue tomando piezas hasta que no queda nada. El teléfono de Blake vibró con un mensaje de texto de Katie. Paquete entregado. Se puso de pie y tiró dinero sobre la mesa. Vamos. Hay algo que necesitas ver. No voy a ninguna parte contigo. La sonrisa de Blake era ártica. Holly, la situación actual de Troy es solo el aperitivo. Lo que suceda a continuación depende completamente de qué tan cooperativa seas. Puedes venir conmigo voluntariamente, o puedo hacer que la gente de Vincent te recoja. Son muy buenos en su trabajo. 20 minutos después, estaban en el auto de Blake, dirigiéndose hacia el distrito de almacenes. Holly se sentó congelada en el asiento del pasajero, su confianza anterior completamente destrozada. ¿A dónde vamos? A ver a tu novio. El almacén al que Blake se detuvo parecía abandonado desde afuera, pero las cámaras de seguridad que seguían su acercamiento contaban una historia diferente. En el interior, el edificio se había convertido en algo que parecía un cruce entre una instalación médica y una sala de interrogatorios. Troy Brennan estaba atado a una silla en el centro de la habitación principal, consciente pero claramente deseando no estarlo. Su rostro era un lío de moretones y cortes, y su brazo izquierdo colgaba en un ángulo poco natural. De pie a su alrededor había 3 hombres que Blake reconoció de sus negocios con la organización de carrera. Señor Morrison, el hombre más grande asintió respetuosamente. Como se solicitó, hemos estado teniendo una conversación con el señor Brennan sobre sus actividades recientes. ¿Y qué te ha dicho? Mucho, en realidad. Sobre envenenar niños, fraude de seguros, conspiraciones de asesinato, un comportamiento muy decepcionante. La voz del hombre tenía un ligero acento y el tipo de amenaza casual que provenía de años de violencia profesional. Troy levantó la vista cuando Holly entró, sus ojos suplicantes. Holly, diles que todo fue idea tuya, diles que yo solo lo seguí. Holly no dijo nada, mirando la escena en estado de shock. Blake se acercó a Troy, acercando una silla para sentarse frente a él. Troy, quiero que entiendas algo. Ayudaste a mi esposa a envenenar a mi hija. Planeabas beneficiarte de su muerte. Eso te convierte en el peor tipo de parásito. Lo siento. Fue el plan de Holly. Ella dijo que eras abusivo. Ella dijo que Lucy estaría mejor muerta que viviendo contigo. Blake miró hacia atrás a Holly, que se había puesto completamente blanca. ¿Es eso lo que le dijiste? Que yo era abusivo. Blake, ¿por qué? Eso es interesante, Holly. Esa es la historia que alguien contaría para justificar el asesinato de un niño. Esa es la historia que alguien contaría para sentirse mejor por ser un monstruo. Blake se puso de pie y volvió con Holly. Lo hermoso de la venganza, Holly, es que no tiene que ser rápida. La gente de Vincent llevará a Troy a un lugar tranquilo y le harán muchas más preguntas. Eventualmente, les contará todo, cada detalle de lo que ustedes dos planearon, cada conversación enferma que tuvieron sobre la muerte de Lucy. ¿Qué quieres? La voz de Holly era apenas un susurro. Quiero que entiendas algo muy importante. Intentaste asesinar a mi hija. Intentaste destruir mi vida. Pensaste que podías manipularme, usar mi amor contra mí y alejarte rico y libre. Capítulo 7. La tormenta perfecta desatada. Una semana después, Lucy Morrison salió del hospital, de la mano de su padre, con su color restaurado y su sonrisa brillante. Blake había pasado todos los días con ella durante su recuperación, leyendo libros, viendo películas y planeando las etapas finales de su operación. Lucy sabía que su madre había intentado lastimarla, pero no sabía el alcance total de lo que Blake había orquestado en respuesta. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntó Lucy mientras conducían a casa. «Tu madre está lidiando con algunas consecuencias de sus elecciones, cariño. Ya no nos molestará». Lucy es Cinchio Salamet. A los 15 años, tenía la edad suficiente para comprender que algunas traiciones eran imperdonables. Lo que Lucy no sabía era que Holly y Troy estaban a punto de experimentar la campaña de venganza más sofisticada que Blake jamás había diseñado. Le había llevado días configurarlo, pero cada pieza estaba ahora en movimiento.
Troy Brennan había sido liberado del almacén de Vincent después de 3 días de interrogatorio. Estaba vivo pero roto, tanto física como psicológicamente. Más importante aún, había sido infectado con un tipo muy específico de terror. El conocimiento de que la organización de carrera estaba observando cada uno de sus movimientos, esperando que cometiera un solo error. Blake había hecho arreglos para que Troy tuviera una oportunidad de redención, robarle algo valioso a Holly Morrison y entregárselo a la gente de Vincent como pago parcial de su deuda, algo que demostraría su compromiso de enmendar las cosas. Troy, desesperado y aterrorizado, había llamado inmediatamente a Holly con un plan para robar la casa de Blake mientras él estaba en el hospital con Lucy. Lo que Troy no sabía era que Blake había estado monitoreando todas las comunicaciones de Holly y había anticipado este movimiento exacto. Cuando Holly accedió a encontrarse con Troy en la casa esa noche, estaba entrando en una trampa que haría que todo lo anterior pareciera un juego de niños. Blake llegó a casa con Lucy, asegurándose de que estuviera instalada y segura antes de retirarse a la oficina de su casa. Desde allí, podía monitorear el sistema de seguridad y ver la actuación final de Holly. A las 9 de la noche, la llave de Holly giró en la cerradura de la puerta principal. Entró con cautela, claramente nerviosa por estar en la casa que había compartido con Blake durante tantos años. Troy la siguió, nervioso y paranoico por su reciente experiencia con la gente de Vincent. ¿Está seguro de que no volverá esta noche?, susurró Troy. Se queda en el hospital. Siempre se queda con Lucy durante la noche, respondió Holly, aunque su confianza parecía forzada. Se dirigieron al estudio de Blake, donde Holly sabía que guardaba documentos importantes y una pequeña caja fuerte. Lo que no sabían era que Blake estaba observando desde múltiples ángulos de cámara, grabando todo para su uso posterior. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Troy, hurgando en el escritorio de Blake. Documentos financieros, números de cuenta, cualquier cosa que podamos usar para acceder a su dinero antes de que finalice el divorcio, dijo Holly. No es tan inteligente como cree. Blake sonrió sombríamente desde su oficina. Holly estaba a punto de descubrir exactamente cuán inteligente era. Troy encontró la caja fuerte y comenzó a trabajar en los números de combinación que había obtenido al ver a Blake ingresarlos en visitas anteriores. Cuando la caja fuerte se abrió, ambos miraron con asombro lo que encontraron adentro. En lugar de documentos o joyas, la caja fuerte contenía un solo sobre de Manila y un teléfono inteligente. Troy abrió el sobre y encontró fotografías, docenas de ellas que mostraban a Holly y Troy juntos durante los últimos meses, reuniéndose en secreto, besándose, entrando a hoteles, comprando los medicamentos veterinarios que casi matan a Lucy. El teléfono inteligente ya estaba reproduciendo un vídeo. Mostraba a Troy siendo golpeado por los hombres de Vincent, con audio del confesando haber planeado el asesinato de Lucy y culpando a Holly por la idea. ¿Qué demonios es esto?, susurró Troy. Holly agarró el teléfono y vio un mensaje de texto esperando. Presiona reproducir para ver el resto del programa. Cuando presionó reproducir, la pantalla se llenó con una transmisión de vídeo en vivo de la habitación en la que estaban parados actualmente. La voz de Blake llegó a través del altavoz del teléfono. Hola Holly, hola Troy. Espero que estén disfrutando de su pequeña reunión. Ambos giraron, buscando cámaras, pero la voz de Blake continuó con calma. A estas alturas, ya han visto las pruebas que he recopilado. Lo que no han visto es lo que he hecho con ellas. Troy, tu confesión a la gente de Vincent ha sido muy útil. Holly, tu admisión de planear el asesinato de nuestra hija fue particularmente esclarecedora. La puerta principal se abrió de golpe cuando agentes federales invadieron la casa. Antes de que lleguen, dijo Blake, quiero que ambos sepan algo. Intentaron destruir a mi familia. Intentaron asesinar a mi hija. Pensaron que podrían ser más astutos que yo, manipularme y alejarse ricos. Pensaron mal. Holly y Troy estaban boca abajo en el piso esposados en cuestión de minutos mientras los agentes del FBI les leían sus derechos por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y poner en peligro a un niño. Desde su oficina, Blake observó con fría satisfacción cómo su esposa y su amante eran cargados en vehículos federales separados. Las pruebas que proporcionó asegurarían que pasaran décadas en prisión, suponiendo que sobrevivieran tanto tiempo. La organización de Vincent Carrera no perdonaba a las personas que intentaban implicarlos en planes de asesinato de niños. La venganza de Blake estaba completa, pero la historia aún no había terminado. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. 6 meses después, Blake estaba sentado en un juzgado federal, viendo la audiencia de sentencia de Holly. Había envejecido años en los meses transcurridos desde su arresto, su ropa de diseño reemplazada por un mono naranja,
su cabello perfectamente peinado ahora flácido y gris en las raíces. La mujer que una vez había comandado cada habitación en la que entraba ahora parecía pequeña y rota. Troy ya había sido sentenciado a 30 años sin libertad condicional. Su intento de negociar un acuerdo de culpabilidad al testificar contra Holly había fracasado espectacularmente cuando la fiscalía reveló grabaciones del planeando el asesinato de Lucy con detalles gráficos. Peor aún para Troy. Se había corrido la voz por el sistema penitenciario sobre sus crímenes contra un niño. Los asesinos de niños no duraban mucho en la población general. Blake se había asegurado de que esa información llegara a las personas adecuadas. «Que se levante la acusada», ordenó la jueza Patricia Endris. Holly se puso de pie con dificultad, sus abogados sosteniéndole el brazo. Había perdido peso y desarrollado un temblor que hacía que sus manos temblaran constantemente. Holly Morrison ha sido declarada culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado, intento de asesinato, fraude de seguros y poner en peligro a un niño. Antes de dictar sentencia, ¿tiene algo que decir? Holly miró alrededor de la sala del tribunal. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Blake. Él le devolvió la mirada sin ninguna expresión, ni ira, ni satisfacción, nada. Para Holly, esa ausencia de emoción era más aterradora que cualquier furia. «Yo quiero decir que lo siento», comenzó Holly, con la voz entrecortada. «Cometí errores terribles. Estaba confundida y desesperada, y dejé que alguien me convenciera de hacer cosas que nunca habría hecho por mi cuenta». La jueza Endris no se impresionó. «Señora Morrison, envenenó sistemáticamente a su propia hija durante varias semanas. Planeó beneficiarse de su muerte. No mostró remordimiento hasta que la atraparon. La evaluación psiquiátrica indica que usted es una psicópata clásica con tendencias narcisistas». Blake vio cómo el rostro de Holly se desmoronaba mientras la jueza continuaba. Además, sus intentos de culpar a su CEO conspirador por sus acciones demuestran una continua falta de responsabilidad. Le ha demostrado a este tribunal que es un peligro para la sociedad y particularmente para los niños. La jueza hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Por la presente la sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Será trasladada a la Institución Correccional Federal para Mujeres en Connecticut, donde permanecerá hasta su muerte. Holly se derrumbó. Su abogado la atrapó cuando cayó, pero el sonido que hizo, un lamento agudo de completa desesperación, resonó en la sala del tribunal. Era el sonido de alguien que se daba cuenta de que su vida realmente había terminado. Blake no sintió nada, ni satisfacción, ni reivindicación, ni cierre. Holly Morrison era simplemente un problema que se había resuelto, una amenaza que se había neutralizado. Se puso de pie y salió de la sala del tribunal sin mirar atrás. En el pasillo, la detective Rita Campos estaba esperando. «Señor Morrison, quería agradecerle personalmente. Su evidencia hizo que este caso fuera hermético. Sin su vigilancia y documentación, podrían haberse salido con la suya. Blake Asensio. Mi hija merecía justicia. ¿Cómo está Lucy? Está prosperando. Ha vuelto a la escuela, ha vuelto al equipo de porristas y ha comenzado a ver a un terapeuta para ayudarla a procesar todo. Es más fuerte de lo que esperaba». Lo que Blake no mencionó fue que Lucy había mostrado una preocupante falta de preocupación por el destino de su madre. Cuando Blake le había contado sobre la sentencia, la única respuesta de Lucy había sido: «Bien. Intento matar. Se merece lo que le pase». La manzana, al parecer, no había caído lejos del árbol. La detective Campos estrechó la mano de Blake. «Cuídese y cuide a esa niña». Blake condujo a casa para encontrar a Lucy haciendo la tarea en la mesa de la cocina donde Holly solía preparar sus batidos venenosos. La habitación había sido completamente renovada desde el arresto. Gabinetes nuevos, electrodomésticos nuevos, todo nuevo. Blake no soportaba tener ningún recuerdo de la presencia de Holly en su casa. «¿Cómo te fue?», preguntó Lucy sin levantar la vista de su cálculo. «Tu madre fue condenada a cadena perpetua, sin libertad condicional». Lucy asintió y continuó trabajando en sus problemas de matemáticas. «¿Y Troy?» 30 años, aunque dudo que viva para ver el final de su condena. «Bien», dijo Lucy simplemente. «Ambos merecen lo que les espera». Blake estudió el perfil de su hija, viendo ecos de su propia capacidad de frialdad. Debería haberle preocupado, pero en su lugar, sintió un sombrío orgullo. Lucy nunca volvería a ser una víctima. Ella entendió que algunas personas eran depredadores y que los depredadores solo respondían a una fuerza superior. «Papá», Lucy lo miró. «Vamos a estar bien, solo nosotros dos». Blake se sentó frente a ella y le tomó la mano. «Lucy,
Vamos a estar mejor que bien. Vamos a ser imparables. Afuera, la lluvia comenzó a caer contra las ventanas de su casa renovada. Adentro, un padre y una hija planeaban su futuro juntos, unidos por una traición compartida y la certeza absoluta de que nunca perdonarían ni olvidarían a aquellos que habían intentado destruirlos. El lema de la familia Morrison siempre había sido simple: crúzanos una vez y nos aseguraremos de que nunca tengas la oportunidad de volver a hacerlo. Ahora era una familia de dos, pero su determinación solo se había fortalecido. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 2 años después de la sentencia de Holly, Blake Morrison estaba de pie en su oficina, revisando los informes trimestrales que mostraban que su empresa de seguridad había duplicado su tamaño. Se había corrido la voz por los círculos corporativos sobre cuán a fondo había desmantelado la amenaza a su familia, y los ejecutivos que valoraban su seguridad estaban dispuestos a pagar tarifas premium por la protección de Blake. Lucy, ahora de 17 años, entró en su oficina, con cartas de aceptación de 3 universidades diferentes. Se había convertido en una joven formidable, hermosa como su madre, pero con la inteligencia calculadora de Blake y la negativa absoluta a ser manipulada. «Papá, necesito tomar una decisión sobre la universidad», dijo, sentándose en la silla frente a su escritorio. Blake levantó la vista de sus informes. Lucy había cambiado drásticamente desde la traición de su madre. Se había ido cualquier rastro de la dulce y confiada niña que alguna vez había sido. En su lugar estaba alguien que evaluaba cada relación, cada amistad, cada interacción a través del lente de la evaluación potencial de amenazas. ¿Qué estás pensando? Quiero estudiar criminología y psicología. Quiero entender qué hace funcionar a la gente como mamá, y quiero aprender a detenerlos. Blake sonrió, siguiendo el negocio familiar, en cierto modo. Pero quiero hacerlo desde adentro. El FBI tal vez, o la CIA, en algún lugar donde pueda asegurarme de que personas como ella y Troy nunca lastimen a familias como la nuestra. Era exactamente lo que Blake esperaba escuchar. Lucy había heredado su mente táctica y su talento para leer a la gente, pero también había desarrollado algo aún más valioso: una inmunidad completa a la manipulación emocional. El teléfono de Blake vibró con un mensaje de texto de Katie: paquete entregado. Lucy notó que su expresión cambiaba. ¿Qué pasa? Solo negocios, nada de qué preocuparse. Lo que Blake no le dijo a Lucy fue que Troy Brennan había sido encontrado muerto en su celda de prisión esa mañana. Oficialmente, fue un suicidio. Los guardias lo habían descubierto colgando de una soga de sábanas con una nota confesando su culpabilidad y expresando remordimiento por sus crímenes. Extraoficialmente, la organización de Vincent Carrera tenía brazos muy largos, y no olvidaban a las personas que intentaban implicarlos en planes de asesinato de niños. La nota de suicidio estaba notablemente bien escrita para alguien que apenas se había graduado de la escuela secundaria. Blake no sintió satisfacción por la muerte de Troy, al igual que no había sentido nada en la sentencia de Holly. Simplemente eran problemas que se habían resuelto, amenazas que se habían neutralizado. El mundo era un lugar más seguro sin ellos. «Papá, hay algo más», dijo Lucy. «He estado recibiendo cartas». «¿Qué tipo de cartas?» Lucy sacó una pila de sobres de su mochila. «De mamá. Me ha estado escribiendo desde la prisión, tratando de convencerme de que la visite, tratando de explicarse». Blake tomó las cartas y las hojeó rápidamente. La letra de Holly mostraba el deterioro de alguien bajo estrés extremo, y sus palabras eran una mezcla de manipulación, autocompasión y rabia apenas disimulada hacia Blake. «¿Has leído todas estas?» «Todas». Quería entender cómo funciona su mente. Todavía no cree que haya hecho nada realmente malo. Todavía piensa que es la víctima en todo esto. Blake estaba impresionado, a pesar de sí mismo. Lucy estaba estudiando a su aspirante asesina con el mismo desapego que un científico usaría para examinar un virus peligroso. ¿Qué quieres hacer con ellas? Lucy recuperó las cartas y se acercó a la trituradora de papel de Blake. Una por una, introdujo cada carta en la máquina, observando metódicamente cómo las palabras de Holly se convertían en confeti. «Está muerta para mí, papá. Intentó matarme por dinero. No hay vuelta atrás». Blake se puso de pie y rodeó su escritorio para abrazar a su hija. «Estoy orgulloso de ti, Lucy. Eres más fuerte que la mayoría de los adultos que conozco». «Aprendí del mejor», dijo, abrazándolo. «Mamá pensó que podía destruirnos. En cambio, solo nos hizo más fuertes». Al caer la tarde sobre la ciudad, Blake y Lucy cenaron en la mesa de su cocina, la misma mesa donde Holly había planeado una vez el asesinato de Lucy. Ahora,
Era donde un padre y una hija planeaban su futuro juntos, inquebrantables en su vínculo y absolutamente despiadados con cualquiera que amenazara a su familia. Blake había obtenido su venganza, pero lo más importante, había asegurado el futuro de su hija. Lucy nunca volvería a ser vulnerable a depredadores como Holly y Troy. Había aprendido la lección más valiosa que Blake podía enseñarle, que algunas personas eran irremediablemente malvadas y que mostrar misericordia a esas personas era un lujo que podía costarte la vida. Afuera, la ciudad zumbaba con 8 millones de vidas, la mayoría de ellas sin saber que 2 de sus residentes más peligrosos estaban planeando sus próximos movimientos con pasta casera y vino tinto. La familia Morrison se había reducido a 2, pero habían salido de su prueba de fuego más fuertes, más inteligentes y completamente implacables ante la traición. Y en un mundo lleno de depredadores, así era exactamente como Blake lo quería. Algunas historias terminan con perdón y redención. Esta terminó con justicia y la certeza absoluta de que el nombre Morrison nunca volvería a ser subestimado. Holly había intentado destruirlos. En cambio, había creado algo mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Un padre y una hija que no se detendrían ante nada para protegerse mutuamente y que nunca olvidarían ni perdonarían a quienes intentaron lastimar a su familia. En el mundo de Blake Morrison, la venganza no era solo un plato que se sirve mejor frío, era una comida que duraba para siempre. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó de esta historia, suscríbase a este canal, haga clic en el vídeo que ve en la pantalla y nos vemos la próxima vez.